Ser podcast. Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Grandeza, riqueza, son tuyas. Simpleza, pobreza, son tuyas. Tú me cuidas, me dejas soñar. Yo te entrego ya mis ojos y mi alma. Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas. Hola, buenas tardes. ¿Sabéis cómo se titula esta canción? Lo pregunto a los oyentes porque seguro que alguno o alguna lo sabe. Canción muy hermosa. Pero se lo pregunto también a Isaías Lafuente y a Marta del Vado, que están conmigo en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid. Buenas tardes. Y a Rafa Vila San Juan, que está en Radio Barcelona. Hola, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y si no lo sabéis, pues ya lo digo yo. A ver. Están ahí Amaral y Del Aporte. Sí. Cosa conjunta. Esta canción se titula Las montañas. Sí. Y la he elegido porque no puede resultar más oportuno para la historia que vamos a contar a continuación. Una historia real, una tragedia que ocurrió hace más de 25 años en el Pirineo catalán y que hoy llega a los cines en forma de película, claro. Es una historia que, entre otras muchas cosas, de ahí el título de la canción, nos recuerda lo frágiles que somos ante la naturaleza, en este caso ante la montaña. Y ojo, cuidado, que nadie piense ahora en imprudencias, en errores. No. Aquí no hubo nada de eso. Era un 30 de diciembre, a punto de despedir el año. Un grupo de amigos deciden subir a la cima del Balandrau, en la comarca del Ripollès. Tenían muy buen tiempo. Buenos días. Sí, buenos días. Hace un día precioso hoy. Precioso. Compañeros, ¿a dónde vais? Subimos al Balandrau. Nosotros también. ¿Ah, sí? Venga, vamos. Muy bien. Venga. Nos vemos arriba. Que vaya bien. ¡Feliz ¡Feliz año! año! Vamos, María Ángeles. Dudo que los pillemos, ¿eh? ¿Por qué? Si nos espabilamos, lo comeremos, ¿eh? Yo creo que si llegamos a cenar ya podemos estar contentos. Bueno, pues buen ambiente, Es una matinal. muchas ganas, las bromas habituales, algún pique. Me lo ha dicho. Efectivamente es una ascensión muy sencilla, pero de repente, y de repente es de repente, un fenómeno nunca visto, una ventisca brutal que responde al nombre de Torp, rachas huracanadas que levantaron la nieve, que provocaron un desplome de casi 30 grados en la temperatura, que cayó en picado, pero de un momento a otro, ¿eh? Eso que ocurrió en la realidad, ¿cómo se cuenta en el cine? Pues es tremendo verlo. Y la radio, ya sé que es solo sonido, pero es que escuchar esto te pone los pelos de punta. Se intuyen gemidos, algún grito de alerta, algún otro para intentar comunicarse cuando te ha pirado esto de por medio. Puedes imaginar lo que debe ser notar esa fuerza que te tumba. Pues esto que está sonando es un fragmento de Balandrau, Viento Salvaje, que recrea la odisea de estas personas atrapadas por el Torp. Ese día murieron en el Pirineo en total 10 personas. Y de ese grupo que ascendía, solo uno logró salir con vida tras pasar 3 días y 2 noches en la intemperie. La película lo cuenta la historia de quienes les buscaron sin descanso y la profunda huella que dejó en la comarca del Ripollès, en Camprodon y en lugares cercanos.
Esta tarde en la ventana, en los estudios de Radio Barcelona, Fernando Trullols, director de Balandrau, Viento Salvaje, y Álvaro Cervantes, actor y protagonista de la peli. Fernando, Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buena tarde, ¿cómo estáis? estáis? ¿Qué tal? No os veo la cara, pero Rafa que me diga qué cara poníais al escuchar esto. Bueno, estaban muy atentos, porque claro, como lo han visto en imágenes, claro, pero yo también, yo también, y lo han dirigido, claro, pues yo creo que estabais escuchando perfectamente cómo se oye todo ese sonido. No, ayer lo comentaba, que mira que he visto veces la película y la hemos recreado, pero cada vez que la veo me sigue como viendo, me tengo que parar un momento y pensar que esto fue una tormenta real y que estuvieron 12 horas así, ¿no? Y es algo que realmente me impresiona mucho. Bueno, y con Fernando y con Álvaro, esta tarde en la ventana, Josep María Vila, el Josep María de verdad, el único superviviente del Tor del Balandrau, que perdió a su novia Mónica, con la que iba a casarse en apenas unos meses, y a 3 compañeros más que aquel día habían subido al monte. Josep María, buenas tardes, buena tarde. Buenas tardes. Oye, me gustaría tenerte cara a cara. Es que no sé muy bien cómo empezar contigo. ¿Cómo estás? Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo estás? No, estoy bien, Está una historia superada y soy una persona que rehizo su vida y estoy casado y tengo 2 hijas. Estoy un hombre normal y feliz. ¿Has vuelto a subir a la montaña? Sí. He vuelto a subir montañas. De hecho, es mi pasión y sigo subiendo. Oye, la película ha llegado ya a los cines. ¿Tú cuándo y cómo la viste por primera vez? ¿Y cómo fue la experiencia? Fue, pues no hace mucho, hace un mes, creo que fue el 5 de enero de este año. Me hicieron un pase especial para mí y mi familia más cercana. Y fue muy emocionante, muy emocionante. Lloré muchísimo porque realmente te transporta a ese momento, a ese viento terrible y a esos momentos tan difíciles de mi vida que pasé hace ahora 25 años. Tanto Fernando como Álvaro tienen ya una carrera dilatada en el cine. Fernando Trullols lleva más de 25 años como ayudante de dirección, director de cortos. Bueno, ganó un Goya, de hecho, ¿no? Ganaste un Goya por el Barco Pirata. Sí. Álvaro ha hecho un montón de pelis, pero claro, cuando se trata de un proyecto donde sabes además con tanta cercanía que estás contando una historia que ocurrió de verdad, no sé si eso es un reto mayúsculo o añade más presión o cómo lo habéis gestionado vosotros, los dos. Bueno, pues para nosotros esa era la premisa, hacer una película desde ellos, por ellos, para ellos. Entonces el respeto y el compromiso del equipo ha sido magnífico. De hecho, ha sido una elección del oficio de hacer películas de un equipo maravilloso, del elenco, y luego también todo el equipo técnico. Era un reto mayúsculo el poder hacer algo vivencial. Teníamos varias premisas que cumplir. Pues primero, Josep María me dijo un día que necesitaba que la gente entendiera por lo que pasaron, cómo fue realmente esa tormenta que les lleváramos allí, que también fuera una película que no diera miedo a acudir a la montaña, porque la película no va de esto, ¿no? Es una película que trata sobre gente luminosa y luego la necesidad, sobre todo, de recordarles, de recordar a toda esa gente que un día subió a la montaña y recordar a toda esa gente maravillosa, todos, que fueron a buscarlos, ¿no? Y ese era el mandato, con lo cual al final es plegarse a eso, ofrecer, qué bonito también cuando podemos ofrecer nuestro oficio al servicio de una causa así. Para nosotros ha sido un honor, un privilegio todos estos años. Llevo muchos años de mi vida, en mi caso con esta película he conocido a esta gente, ahora les quiero, los llevo en el corazón y me han dado tantas lecciones. Es una experiencia inolvidable para nosotros y un honor el poder ser instrumento para que ahora llegue al público. O sea, Fernando, para dejarlo claro, aquí no hay ficción. No, realmente es una historia basada en hechos reales, claro. Hay ciertas licencias narrativas, ¿no? Porque realmente claro, es una película y tenemos nuestras técnicas, nuestras herramientas, ¿no? a nivel narrativo, pero desde luego el que fuera una historia real, que estaba Josep María, todas las familias, toda esa gente que he podido conocer, pues al final somos como sus representantes un poquito, ¿no? Está bien eso. Respecto con el mundo. Y entonces es una presión bonita en realidad, una presión que yo agradezco y lo hemos hecho desde el mismo amor con el que ellos viven, porque al final Josep María y el resto de gente pues no sabe de grandes discursos, no son gurús de la supervivencia que van dando conferencias por el mundo, han hecho de su vida un arte, ¿no? Del vivir, ¿no? Que yo creo que es el mandato que tenía toda esa gente que nos mira ahora desde la montaña, que se quedaron aquel día ya, y nos hemos sumado humildemente a ello. Álvaro, ¿y tú? Pues interpretar a una persona, ¿no? Un personaje real, ¿no? En el sentido de la película, pues es una responsabilidad extra, pero a la vez también es una gran suerte, ¿no? Poder
estar, ¿no?, con esa persona, con Josep María, un día entero hablando, sobre todo preguntando muchas cosas. ¿no? Claro. Sí, para mí fue fundamental toda su generosidad y de alguna forma en esa jornada me transfirió todo su recuerdo, su memoria, todo ese recorrido emocional, mental y físico que vivió en esos días tan duros y de eso me he nutrido para hacer este personaje, ¿no?, para hacer este trabajo y de alguna forma yo siento que yo he trabajado en esta película para él, ¿no?, para que él se viera reflejado, ¿no?, y estuviera conforme con lo que habíamos hecho, porque si no tenía sentido. Josep María, imagino que cuando a alguien le pasa algo así, se pregunta y se intenta explicar muchas veces por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, ¿no? ¿Por qué fuiste tú el que te salvaste? ¿Qué papel jugó la suerte, tu preparación física, tu mente también en todo esto? Sí, claro, sí. Ahí cuando uno pues termina ya tranquilo en casa, te llevas un sentimiento de culpabilidad falso, al final es falso, sí. Pero si lo tienes, de por qué yo me salvé y el resto no, qué hice yo para mí que no supe hacer para los demás, y bueno, con el miedo de que pues también las familias pues me recriminaran el hecho de no haber hecho más para los suyos, ¿no? Y es un sentimiento duro que uno tiene que atravesar y combatir, ¿no? Y al final pues lo tuve, ahora ya no, porque es falso y llegas a entender, ¿no?, las cosas como fueron. Y nada, pues la vida sigue y hay que seguir adelante y vivir la vida, disfrutarla. Nos has dicho que lo tienes superado, cosa que nos alegra y cosa que es lógica 26 años después, pero ¿cuánto tardaste en superarlo? Bueno, esto es una evolución que progresiva, o sea, que a mejor, no sabría decir en qué momento, ya ahora sí, ahora no, pero que es un momento en que, pues bueno, pues vas reflexionando mucho y yo siempre digo que yo lloraba cada día, ¿no? Y para mí el llanto es algo que me liberaba, me dejaba más tranquilo y luego pues vas viendo que de llorar cada día pues llegas un día sí, un día no, y luego se vas espaciando hasta el final dices, bueno, oye, hoy he pasado un día normal. Y una cosa sí, hoy podría pasar porque salís con un día maravilloso y de repente se presenta esta tormenta, ahora que el teléfono nos avisa que va a llover a una hora determinada, que nos lanzan un aviso naranja o rojo en determinadas circunstancias, digamos que la evolución de estos años haría imposible lo que os pasó entonces. Es que esto no ha pasado casi nunca, ¿no? Claro. Bueno, el TORP es un viento que existe, es decir, es una ventisca que existe, pero con esta intensidad no. Claro. No ha habido un TORP similar, es una de las mayores tormentas que ha habido a nivel mundial. Ajá. ¿No? Y digamos que aparte del viento huracanado pues hubo otros ingredientes, entre comillas, que se tuvieron que dar, ¿no? Como una gran nevada los días previos, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, ahora los medios de predicción pues son superiores, evidentemente. La gente, por ejemplo, lleva dispositivos dentro de los anoraks, cualquiera de búsqueda. La cobertura del móvil es mucho mayor, los GPS, etcétera, también estamos mejor equipados. Pero de todos modos, yo creo que nadie hubiera estado preparado para algo así, ¿no? Yo quiero que los oyentes imaginen una imagen, porque además hay unas imágenes preciosas en la película, antes de que se desencadene toda la tragedia. Un cielo azul luminoso, una mirada hacia arriba, hacia la cumbre, y de repente un vientecillo que empieza a levantar un poquito de nieve, como si fuera una brisilla. Y de un momento a otro, el cielo se oscurece, empieza a soplar un viento que tumba a las personas por el suelo, empieza a levantar la nieve, que son como paredes, como una luz, y es que es así, hacer y cambiar de un momento a otro. O sea, ahí ni imprudencia, ni previsión, ni hostias, es que no había nada, no había nada que hacer. 12 horas así. Claro, y por cierto, hemos dicho al empezar que esta película, Balandrau Viento Salvaje, cuenta la odisea y el drama de los que subían a la montaña, pero cuenta también el despliegue enorme de recursos, de voluntarios, la ola de solidaridad que se puso en marcha para tratar de localizarles. Cisco, ¿cómo está? Yacine, gracias por venir. Nada, hombre. ¿Qué tal, Cisco? Muy bien, la vieja guardia. Buenas. Marta, hola. Gracias. Hay más gente de camino, Cisco, de todos los centros excursionistas de Cataluña. Oye, que esto no se convierta en un problema ahora, ¿eh? No, que aquí nosotros no tenemos recursos para mover a toda esta gente. Subiremos como sea, no te preocupes. Muy bien. Muchas gracias, compañeros, de verdad. Gracias. ¿Qué hacemos?
¿Dónde necesitáis a los voluntarios? Pues de momento organicemos grupos de 5 y esperemos aquí. Sisku, oye. ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Vale. Hola. Esto es la caballería rusticana. No. No nos conviene tener voluntarios desperdigados por la montaña, ¿de acuerdo? Bastantes desaparecidos tenemos ya. No lo sé, pero si han venido hasta aquí, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Que los mande de vuelta a casa o qué? No sé, se puede probar ampliar la búsqueda, ¿no? Ya. ¿Qué hacen aquí los franceses? ¿No querías a los franceses? He tenido que hacer algunas llamadas a Madrid, pero aquí tienes el reco que necesitas. Bonjour. ¿Tu vas bien? Bien. Bonjour, monsieur. ¿Ça va? También los franceses en un despliegue masivo de rescatistas, de voluntarios. Este Sisku, que suena con tanta frecuencia, fue un personaje real, jefe de bomberos, Francesc Carola, falleció hace un par de años sin poder llegar a ver esta película, pero fue su tozudez, su perseverancia, y eso se cuenta muy bien en la peli, la que permitió salvar a Josep María. En el último vuelo del helicóptero, porque una noche más no lo hubiera aguantado, hay un momento donde se planta. No volvemos. Seguimos buscando. Sisku. El operativo ha terminado por hoy, ¿de acuerdo? Me da igual el operativo, Artur. Me da igual. Tenemos tiempo a hacer un último intento. No. Os queda muy poca luz. Jordi, ¿qué? Tenemos para 10 minutos de vuelo. Escúchame, Artur. Alguien puso a Mónica allí, contra la roca, para protegerla. Alguien la tapó con su ropa, Artur. Le puso sus guantes. La cuidó hasta el final. Un último intento, por favor, Artur. Está bien. El último. Pero luego volvéis. Sisku. Bajamos al torrente. Acércate todo lo que puedas. Yo quiero saber, Josep María, cuando en ese vuelo de helicóptero Sisku dice «¡Ya le he visto! Tú viendo la película, ¿qué sentiste en ese momento? Pues mucha emoción como la que sentí en ese momento, ¿no? Porque yo ya me había dejado, había aceptado la muerte, esa noche iba a llegar y con tranquilidad pues estaba esperándola. Y ver que de repente como hubo un giro, ¿no? en lo que yo estaba como visionando, y que es encontrarme pues un helicóptero precioso amarillo de los Bombers encima mío, ¿no? Estático mirándonos cara a cara, eso fue espectacular. Álvaro, a lo mejor no es lo más importante, o sí, no lo sé. La preparación física, no solo mental, sino física, para recrear esos momentos donde mucho diálogo no tienes. O sea, es la expresión de tu cara, las heridas, la quemazón, todo. ¿Cómo se prepara uno para esto? Pues mira, he tenido la preparación física de alguna forma en algún momento, pero sobre todo la mental, y voy a enlazar con lo que hablábamos del rescate. Fernando en los ensayos me pilla un día por banda y me dice: Álvaro, te tengo que preguntar una cosa. Los bomberos están muy implicados en la película y me han dicho que el rescate es muy seguro y nos plantean que lo hagas tú, sin un doble. Y fue como, wow, pero esto realmente, Fernando, lo vas a captar bien. O sea, va a haber una cámara ahí que lo recoja bien, porque yo por el cine lo hago todo, pero luego de repente que funcione. Y me dijo, sí, por supuesto. Entonces, bueno, tuve una reunión con los bomberos, me aseguraron, ¿no?, que era pues una operación muy segura, la habían hecho miles de veces, y entonces me animé, pero claro, el momento de estar en la cascada helada, que es donde estuvo Josep María, en esa esclecha, lo he dicho en catalán, perdón. Grieta. En esa grieta. Pero esclecha es una palabra muy bonita. Sí, la tengo muy metida en el cuerpo de esos momentos. Y realmente pues esperar el momento del helicóptero fueron momentos muy intensos, ¿no? Porque evidentemente estás tranquilo de que todo va a salir bien, pero al final es un momento impresionante, ¿no? Y sí, pues lo hicimos 4 veces, y en la cuarta extracción, que ya no había cámara en las espaldas del bombero, me atreví a mirar debajo de mis pies, ¿no?, y a contemplar toda esa belleza, y fue desbloquear un miedo muy grande, pero también abrazar, ¿no?, toda esa belleza de la montaña de ese momento. Los bomberos son como los medicamentos, que son muy seguros, pero claro, lees el prospecto y te dicen una vez cada millón la cosa falla, ¿no? Y siempre hay un porcentaje de riesgo. Decía, fijaros una cosa que seguro que ellos cuando ahora lo diga y me dicen, hombre, no pongas esta comparación, todos estamos pensando, cuando no has visto la película, yo la vi precisamente en los Pirineos la semana pasada con la versión que me envió, bueno, con la
copia que nos envió la productora, y evidentemente la vi con una chimenea al lado, porque es que era tremendo el ponerse en la piel de Josep María, en este caso de Álvaro, ¿no? Pero fijaros una cosa, piensas inmediatamente en la comparación con La Sociedad de la Nieve, y en cambio lo que ves en esa última imagen es la soledad de la nieve. Es decir, que hay una persona absolutamente sola, que no tiene ninguna esperanza, y que de repente aparece la solución, ¿no? O la solución, evidentemente, para esa persona, ¿no? Y ahí es donde ves que dices, caramba, qué diferentes y al mismo tiempo qué proximidades tienen, ¿no? Bueno, pero de todos modos, mira, una cosa que le dije a Josep María, que ¿no? Le dije el otro día de la experiencia de ver la película, más allá de saber, ¿no? Que estaba toda esa gente buscándolo, claro, él viendo la película, yo creo que se habrá dado cuenta, ¿no? Como de la experiencia vicaria, lo que tiene el cine, ¿no? De poder darse cuenta de verdad, de poder vivir, que no estaba solo. Cuánta gente le estaba buscando, ¿sabes? Que también eran unas cosas de la película que a mí me alucina haber conocido a todos esos bomberos, que además son bomberos voluntarios, con competencia de bombero, pero que tienen otra profesión. Sisco era albañil, sus manos derechas eran charcuteros, y pensar que toda esa gente, sin pensárselo de forma visceral, responde cuando la vida pregunta, no hace las grandes preguntas, ellos responden, y la única que tienen que hacer es ayudar. Yo cuando les preguntaba, se miraba entre ellos como diciendo, este tipo no entiende nada, nosotros hacemos las cosas y ya está, ¿no? Porque toca, y es lo que hay que hacer, ayudar a los demás, ¿no? Pensaba mucho en este libro de Josep María Esquirol, que hablaba de la Escuela del Alma, este filósofo catalán, que él hablaba de eso, habla cuando el mundo de pronto se presenta con el mal, ese mal que no podemos evitar. Qué bonito poder tener ese gesto médico al que se refiere, y lo diría mejor, evidentemente, pero que es tener el amparo, ¿no? El tener una mano tendida. Y Josep María, sin saberlo, tenía muchísimas manos tendidas, muchísima ayuda, muchísima gente que quería hacerle compañía y que estaba buscándola sin cesar, como luego estuvieron meses buscando a la última persona que ¿Sabes estaba una cosa, Fernando? Como has citado el nombre de un filósofo, ¿sabes una cosa que hemos comentado a menudo con nuestro filósofo, que estará hoy dentro de un ratito como todos los viernes aquí? Que uno de los principales efectos perversos de esta mierda de polarización en la que nos quieren hacer vivir es que descuidamos la ética del cuidado, que es el fundamento básico de la convivencia y del territorio común. La ética del cuidado está perdiendo a pasos agigantados importancia en nuestro día a día, precisamente porque nos meten en lo otro, en la bronca permanente. Y esta película, entre otras muchas cosas, reivindica esto y cuenta esa historia que me parece maravillosa, de verdad. Oye, Fernando, ha marcado Rafael paralelismo con La Sociedad de la Nieve. Bueno, perdona, Bayona llamó a Fernando para que fuera a La Sociedad de la Nieve y no pudo ir. Claro, esto es lo que le quería preguntar, porque tú has trabajado con Bayona, si le has llamado para pedirle consulta, si le has dejado ver la película ya y qué es lo que te ha dicho. Sí, Jota va a ver la peli el domingo. Ah, mira. Porque al final no puede venir al estreno. Jota es un gran amigo, nos conocemos desde que éramos adolescentes prácticamente. Él estaba en la SCAC, yo estaba en la Pompeu Fabra y pasé a ser técnico de él, ayudante de dirección. Lo adoro, para mí es un amigo, es vecino, es amigo, lo admiro, es un referente, me encanta la ambición que tiene, de dónde ha llegado, cómo contar bien las historias. He tenido el placer de compartir muchos procesos creativos con él, sobre todo 1 año y pico entero cuando hicimos El monstruo viene a verme, que además fue mi última película como ayudante de dirección, y desde luego que le he consultado y él ha abierto camino a la hora de poder explicar historias con gran envergadura. De hecho, mucha parte del equipo Técnico de La Sociedad de la Nieve, a la que yo también conocía, pues todo ese I+D que habían hecho, ¿no? Para aquella película lo aprovechamos, desde luego, aunque contamos circunstancias distintas a nivel meteorológico, pues nos han sumado todo, ¿no? Entonces yo a Jota lo tengo concentrándole cosas, lo tengo en la almohada, lo tengo ahí en una estampa y tengo muchas ganas de que vea la película. Muchas ganas de que vea la película. Le gustará, ya lo verás. Sí. Le gustará seguro. Yo digo, el que haya visto ojalá la vea mucha gente. El que la haya visto y le haya gustado tiene que ver esta, porque no teniendo nada que ver tiene mucho que ver. Claro. Lo uno era un accidente, esto no es un accidente, es un fenómeno de la naturaleza, y sin embargo la lucha del hombre contra las circunstancias, en fin, al final nos lleva a sensaciones parecidas, a emociones parecidas de alguna manera. Decía Josep María que al final yo también lloré un poco, tengo que confesarlo, porque el final, no voy a hacer spoiler, aunque está escrito. Y no fuiste el único. Y no fui el único, me imagino. Bueno, qué bonito, es que conmueve tanto ver a gente que ayuda, lo vemos en estos tiempos, ahora que comentabas, Carlas, ¿no? Y está la Dana, está el tema del tren, está la vida que no da tregua, y tiempos oscurísimos, y sigue siendo absolutamente maravilloso y conmovedor ver cómo la gente se ayuda cuando está en dificultad. Y esta película trata de eso, de gente que quiere vivir y de cuando está en dificultad, gente que le ayuda, ¿no? Y ha sido, te digo, tan bonito poder contar esto. Balandrau, Viento salvaje. Hoy en los cines, Fernando Trullols, Álvaro Cervantes, Josep María Vila, el de verdad,
Muchísimas gracias, de verdad. A vosotros y Muchas gracias por el interés y por el cariño a la película. Cuidaos mucho, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.